Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras y viajeros. Hoy de literatura de viajes va la cosa, porque libros ambientados en Asia hay muchos, no solo escritos por autores asiáticos, sino por otros muchos escritores occidentales que han encontrado en Asia el hechizo necesario para crear sus novelas. ¿Cuántos de ellos viajaron allí buscando las musas y no regresaron jamás? Porque quedaron embelesados por los cantos de sirena de las culturas orientales. Y es que os lo digo por experiencia tras más de 12 o 13 viajes a Asia, y es que a Asia cuesta muy poco ir, pero luego cuesta mucho regresar a tu hogar. Asia, a día de hoy, pese a la llegada de la tecnología y los adelantos futuristas, continúa sabiendo conservar, especialmente en las aldeas más minúsculas, ese embrujo del que nos hablaban los libros de antaño. Templos rojizos, búfalos de agua, aromas de especias, palacios de marfil. Asia invita a soñar y qué mejor forma de hacerlo que con un libro entre las manos. Así que te voy a recomendar 10 libros que me leí en su día, que me encantaron y que me abrieron las ganas de viajar allí. Así que espero que a ti te motiven de la misma manera y que al mismo tiempo te entretengan y te enseñen un montón de cosas que probablemente desconocieras. El primero de ellos es Shantaram. Probablemente a lo mejor alguno de vosotros lo conocéis por la serie que se ha hecho hace no mucho, protagonizada por Charlie Hunnam, el famoso Jax de Sons of Anarchy. En un principio se iba a haber hecho una adaptación cinematográfica que la iba a dirigir Mira Nair, que es una directora que me encanta. La iba a haber dirigido ella, luego la iba a haber dirigido Johnny Depp y al final el proyecto parece pues que vaga en tierra de nadie. El caso es que al final lo que se acabó haciendo fue la serie, pero no ha debido de tener mucho éxito porque al final pues se ha cancelado. Pero bueno, lo importante es el libro. Así que me gustaría recordar esta novela que tanto me impactó en su momento, una novela de más de 1000 páginas. Y bueno, resulta que yo la descubrí de casualidad en una librería de segunda mano en Bangkok, en el hostal que yo me suelo alojar allí en Bangkok, cerca de Khao San Roa. Bueno, pues a 2 callecitas hay una librería de segunda mano que se nutre principalmente pues de los libros que los viajeros se llevan para el viaje a Tailandia, los terminan de leer y para no seguir cargando con ellos, pues los acaban vendiendo allí por 4 perras o por 4 bahts, mejor dicho. El caso es que tienen un montón de catálogo de libros de todo tipo, sobre todo tienen muchos libros de viajes. Bueno, en un principio iba con la idea de comprar un par de ellos en inglés, porque además fue un viaje en el que yo luego me quedé una semana sola en Bangkok, porque había ido con 2 amigas mías que estuvimos primero en Vietnam y luego ellas subían para el norte de Tailandia. Estuvimos también en las islas, pero ellas subían para el norte de Tailandia. Yo también había estado ya en Chiang Mai, en Chiang Rai, entonces aproveché para quedarme yo una semana en Bangkok, porque aparte de que quería volver a disfrutarlo pues con calma y eso, tenía apalabrado con unos chicos que conocía allí que llevaban un estudio de tatuajes, que me iba a tatuar pues lo que era la mitad del brazo, y como bueno, me iba a llevar como un par de tardes el que me lo hicieran, y luego quería también estarme unos días con tranquilidad sin volver todavía a España, porque después de una sesión de 7-8 horas de tatuajes el cuerpo se queda un poco baldado. Pues bueno, aproveché para quedarme una semana allí en Bangkok
Y evidentemente si yo normalmente leo bastante en los viajes, pues imaginaros ya también estando sola, ¿no? Aprovechaba mucho para leer por la noche y el caso es que dije, pues bueno, me voy a acercar a la librería esta y me traigo algún libro para entretenerme estos días. Bueno, pues casualmente, como os digo, iba con la intención de haber comprado 2 o 3 libros en inglés, que de hecho sí que los compré, pero resulta que me encontré que tenían unos cuantos en español y me di de bruces con Shantaram. Entonces nada, dije, bueno, 1000 páginas de libro, pero venga, me lo leí en una semana, ¿eh? O sea, es que además me puse con él y no podía parar. Y es que había incluso veces que me costaba conciliar el sueño porque te involucrabas tanto en lo que le pasaba a este hombre que te costaba desconectar. Y es que absolutamente todo lo que se relata en la novela es completamente cierto, aunque cueste creerlo, pero bueno, es una prueba más de lo extraño que es este mundo en el que vivimos, en el que la realidad supera la ficción. ¿Y de qué va Shantaram? Pues bueno, es la sorprendente historia, la autobiografía de un australiano, Gregory David Roberts, que logró escaparse de una prisión de alta seguridad de su país, de Australia, y entonces él se fue a la India para esconderse entre los callejones de los barrios más pobres de Bombay, lo que allí se conocen como los slums. Y es verdad que allí, pese a lo difícil que era para un extranjero integrarse en la férrea sociedad hindú, que ya sabéis que es muy hermética y además con unas costumbres y una forma de ver la vida que a un occidental le puede costar muchísimo entender, pues bueno, aún así Gregory utilizó una y mil artimañas para sobrevivir y se acabó adaptando a las costumbres de un país que la verdad que tampoco tiene que ver con Australia. Bueno, pues como os digo, casi 1 millar de páginas que cuando las acabas pues piensas, madre mía, cuando la lleven al cine o en este caso que la llevaron a televisión, pues alguno se va a creer que esto es pura fantasía, porque es verdad que parece increíble todas las cosas surrealistas que vivió este hombre durante sus años de prófugo, cómo consigue trasladarnos la angustia del inicio del relato y el ingenio que él mismo desarrolló para escapar de la policía, de los contrabandistas, de los matones, de las ratas, de las enfermedades. Pasó 1000 y una penurias, pero es verdad que a cambio pues consiguió conocer entre toda esa población desahuciada de los barrios pobres a un montón de personas que aprendieron a quererle y que al final le acabaron aceptando como a uno más de la familia. Así que bueno, en definitiva, pues este libro, del que tampoco os quiero desvelar mucho más, porque de verdad que es que merece la pena meterse entre sus páginas y no querer salir, pues es un análisis exhaustivo de los bajos fondos de la India, de la forma tan peculiar con la que funcionan allí sus mafias, pero bueno, también de las familias más humildes que se niegan a corromperse y a perder la dignidad y que quieren mantener la honradez por muy negro que sea el horizonte. Así que yo creo que es un acercamiento magnífico a la India, que tampoco tiene que ver con el Taj Mahal y con los hoteles palacio de los folletos turísticos. Os voy a recomendar ahora 2 libros ambientados en Corea del Norte, que es probablemente el país más atípico del mundo. Sus fronteras permanecen cerradas a cal y canto los 365 días del año y anualmente aproximadamente solo unos 10.000 turistas tienen permitida la entrada al país, y eso sí, bajo unas severas condiciones. Estos viajes están totalmente organizados y controlados por las autoridades coreanas, y en ellos pues se obliga a que los viajeros se encuentren en todo momento acompañados de guías locales. ¿Qué implica esto? Pues que si tú a las 3 de la mañana te desvelas y quieres salir a dar una vuelta por los alrededores del hotel, vas a poder hacerlo, pero tiene que ser siempre acompañado. O sea, en ningún momento se deja al extranjero deambular a su aire, y además previamente debes solicitar un visado a la embajada antes de ir, que va a decidir si te lo concede o no.
que no siempre la vas a tener todas contigo. Bueno, en el caso de que te den el sí, pues la primera norma es que te coloquen un precinto en el móvil para que no puedas utilizarlo durante todo el viaje. No se permite la entrada al país de cámaras profesionales e incluso si llevas una amateur, pues deberás preguntar en todo momento qué se puede fotografiar y qué no. Así que es el surrealismo llevado al extremo. Pues de estos dos libros que os voy a hablar, uno es Diario de Corea del Norte, que lo escribió Michael Palin. Yo reconozco que es uno de estos libros que devoré en apenas 2 días y me moría de rabia cuando lo acabé porque es que te quedas con ganas de más. Y a ver, yo también es que reconozco que como mucha otra gente, pues siento una extraña fascinación por todo lo que ocurre en el interior de Corea del Norte. También os digo que no sé si alguna vez llegaré a visitarle o no por que no me lo pueda permitir, porque bueno, aunque sí es verdad que el país, no el país, sino lo que es el viaje en sí, es caro, digamos, por la exclusividad de que solamente se hace desde unas agencias autorizadas desde China y tal, pero más que nada es porque la sensación esa de agobio de que no te puedas mover a tu rollo, o sea, me estresa bastante, pero sí que es verdad que me fascina todo lo que gira en torno a Corea del Norte en el aspecto de que es un secretismo absoluto lo que rodea a este país. Bueno, pues como os digo, el primer libro que os voy a recomendar de Corea del Norte es este que os digo de Diario de Corea del Norte de Michael Palin, que para el que no lo sepa era uno de los miembros de los Monty Python. Y bueno, pues cuando dejó, digamos, un poco aparcada su carrera como actor, pues se entregó en cuerpo y alma a la mayor de sus pasiones, que era viajar. Y fruto de esta vida nómada, pues nacieron varias novelas y otros tantos programas de televisión. Y bueno, pues precisamente la grabación de uno de estos documentales que él hizo sobre Corea del Norte para el Channel 5 de la BBC inglesa, y además este programa le puedes ver en YouTube. Yo te aconsejo que lo veas porque es francamente interesante y el mejor complemento para esta lectura. Pues bueno, precisamente la grabación de este programa pues propició la edición de este libro. Entonces, bueno, pues es un acercamiento en muchas ocasiones incluso absurdo a una nación que cuanto más intenta lavar su imagen, pues más fracasa en el intento y más evidencia queda. El caso es que, bueno, pues muchas de las anécdotas que viven Michael Palin y su equipo serían cómicas si no supiéramos pues que detrás de ellas yace una situación francamente dramática, que es la de millones de personas atrapadas en un régimen dictatorial, arcaico y ridículo. Entonces, claro, allí lo que hay es una población alienada, aterrorizada, engañada y a la que se le niega la posibilidad de saber qué es lo que hay fuera, ni de elegir el modo de vida que querrían llevar, que probablemente pues no sería este. Así que bueno, no quiero desvelarte mucho más, precisamente para que te sorprendan los niveles de surrealismo extremo que se alcanzan en este país tan singular. Y luego la otra novela que te quiero recomendar sobre Corea del Norte es un libro que me leí precisamente antes que este que os he comentado de Michael Palin, que se llama Cerrado 24 horas, lo editó Laertes. Y bueno, lo escribió Beatriz Pitarch, que es una chica que estuvo haciendo un viaje por el país. Incluso, en mi opinión, es hasta más concienzudo que el de Michael Palin. A ver, yo si tuviera que elegir uno de los dos, me quedo también con con el de Cerrado 24 horas. Pero bueno, son dos lecturas complementarias y bastante actuales sobre la situación que está viviendo Corea. A ver, yo tengo que matizar que parece que si uno es de ideología de izquierdas, como es mi caso, y dice algo en contra del régimen comunista de Corea del Norte, pues cae en contradicciones y da la razón al gobierno imperialista norteamericano. Y yo es que creo que, sin embargo, ni una cosa ni otra.
Y bueno, el caso es que yo el tiempo que he pasado embaucada por las páginas de este entretenidísimo libro me ha recordado una y otra vez al viaje que hice por Cuba hace unos años, porque bueno, pues uno puede ser de izquierdas y al mismo tiempo pues no dejar de reconocer que bajo la bandera comunista y revolucionaria se esconden dictaduras en las que con la excusa de proteger al proletariado pues se realiza un control asfixiante y abusivo sobre los habitantes de un país u otro. En el caso de Cuba, es cierto que el viajero puede ir donde le plazca, sin dar cuentas a nadie, y aún así también os digo que yo me quedé alucinada cuando me enteré que allí existía un delito que se conoce como acoso al turista, a través del cual pues, el gobierno coacciona y amenaza a cualquier cubano que quiera mantener una relación más estrecha con cualquier extranjero. Es verdad que en los últimos años parece que se ha suavizado un poco esta presión, pero, o sea, existir, existe. ¿Que un cubano quiere moverse de una provincia a otra? Pues ha de pedir un permiso al Estado que raramente conceden. Hasta hace no mucho tiempo muchas playas del país estaban totalmente vedadas a los propios cubanos. Si estás en contra del gobierno y lo expresas, te encarcelan. Si se te convoca a una manifestación y no vas, al trullo. Entonces, no solamente en Cuba, sino en Corea del Norte, porque lo de Corea del Norte todavía es muchísimo, muchísimo más grave que Cuba. Todas estas faltas de libertades pueden o intentan echarle la culpa de lo que ocurre dentro del país al bloqueo estadounidense, pues deberíamos tener en cuenta que esto no tiene absolutamente nada que ver. ¿Que el bloqueo estadounidense es muy censurable? Por supuesto, pero que esto no tiene nada que ver con la mano férrea con la que se gobiernan ambos países, y ya os digo, siendo el caso de Corea del Norte muchísimo más extremo y preocupante. Corea del Norte es el único país del mundo regido y gobernado por una dinastía comunista hereditaria, en la que el puesto pasa de padres a hijos. Lo de que el sucesor de turno sea un auténtico zoquete, pues es algo totalmente secundario. Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea, que anteriormente estaba ocupada por los japoneses, se quedó segregada en dos mitades. Por un lado estaba Corea del Norte, que estaba cobijada bajo el manto protector de la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, y luego por otro lado Corea del Sur, que se quedó bajo el amparo de la ONU. ¿Qué ha pasado? Pues que desde entonces el país ha vivido bajo el férreo cetro de Kim Il-sung, quien durante 46 años, pues desde el 48 hasta su muerte en el año 94, aisló al país por tierra, por mar y por aire. ¿Qué ocurre entonces? Pues que los 22 millones de coreanos que pueblan estas tierras se encuentran incomunicados con el exterior. No es cierto, sin embargo, que en el país no existan los móviles ni exista internet. A ver, en el caso de los teléfonos, estos se rigen por una red nacional que imposibilita la comunicación con otros países, y en cuanto a internet, pues existe, claro que existe, pero en los mismos términos. Es una red local de uso restringido a unos pocos y con acceso único a páginas norcoreanas. Luego, pues está el tema de lo de la velocidad de línea, que es irrisoria, porque son como 6 kilobytes por segundo. Así que recordad que los primeros modems que tuvimos iban a 56 y te podías ir a dar una vuelta antes de que se cargara una página. Así que si tienes en cuenta que encima te cobran 6 euros el minuto y ni siquiera te vas a poder conectar a las páginas de tu país, pues yo no sé si merece la pena ni siquiera intentar el conectarse estando en Corea del Norte. Nosotros hace unos años estuvimos en Corea del Sur, otro país al que tengo pendiente de dedicarle unos cuantos podcasts porque es que nos maravilló. Además, íbamos prácticamente vírgenes, entre comillas, o sea, sin saber mucho del país adrede. No nos informamos demasiado de Corea del Sur porque queríamos ir un poco a la aventura, a ver con qué nos sorprendía, y nos encantó. Sin embargo, una de las excursiones que se organizan en Seúl y que al final no hicimos porque tampoco nos terminaba de convencer del todo,
pues unas excursiones que hacen para visitar la DMZ, que es lo que se conoce como a la zona desmilitarizada, que prácticamente es una frontera que separa ambos países, que se encuentra a poco más de 50 kilómetros de Seúl. Y bueno, pues como su propio nombre indica, es un área desmilitarizada que tiene 4 kilómetros de anchura y más de 200 kilómetros de longitud. Y entonces, pues bueno, soldados tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur lo que hacen es salvaguardar la zona, en la que es considerada una de las regiones más complicadas del mundo, pues al nivel a lo mejor de la Franja de Gaza. Pero claro, aquí encima con la amenaza permanente del uso de armas nucleares, porque Corea del Norte las tiene, y bien que se lo recuerda a todas horas al resto del mundo. Y de hecho nosotros, una de las cosas que nos sorprendió muchísimo de Seúl, del metro de Seúl, era que en prácticamente todas las estaciones podías encontrar vitrinas donde se guardaban pues máscaras antigas, para que pudieran tirar de ellas los pasajeros en el hipotético caso de que hubiera un ataque nuclear por Corea del Norte. Y bueno, los coreanos del sur pues ya estaban más que acostumbrados y no le daban importancia, pero claro, para el occidental como nosotros, que llegábamos allí y lo veíamos por primera vez, pues la verdad es que, como se suele decir, se te ponían un poco los cojones de corbata. Bueno, el caso es que si alguna vez vais a Corea del Sur y queréis visitar esta zona, pues lo curioso es que desde Corea del Sur solo se puede divisar en la distancia un pueblo norcoreano, que es Kiyeongdong, o el Peace Village, el pueblo de la paz, y al que los surcoreanos, sin embargo, pues conocen como el pueblo de la propaganda. El motivo es que en realidad este es un pueblo de cartón piedra, porque los telescopios han demostrado que los edificios de hormigón carecen de habitaciones, están deshabitados, y que las luces se encienden y apagan mediante temporizadores. O sea, fijaros si es ridícula la cosa. Entonces, bueno, es que incluso los habitantes que se ven por las calles de este pueblo son meros figurantes. Entonces, claro, uno se pregunta, si todo es tan idílico en Corea del Norte, ¿por qué la necesidad de inventarse un pueblo donde reina la felicidad y la armonía? A mí una de las cosas que más me gustó del libro es que su autora, que como os recuerdo es Beatriz Pitarch, pues es una viajera totalmente apolítica, sin interés ninguno en defender ni defenestrar el régimen norcoreano, pero tampoco el de Estados Unidos o el de Japón, a quien Corea del Norte considera sus enemigos más acérrimos. Y bueno, pues eso es bueno porque Pitarch se limita a describir lo poco que ve, oye y siente. Y digo poco pues por eso, porque su viaje, que ella comparte con otros 6 viajeros, entre ellos su pareja, pues se encuentra marcado en todo momento por el control asfixiante que realizan sobre el grupo los 2 guías que les tocan, que son un hombre y una mujer que se llaman Kim y Cam. Y bueno, pues desde el primer momento se dan cuenta que tienen ante sí a 2 robots que repiten como loros las doctrinas del régimen. Entonces, bueno, pues a ojo de los coreanos, Kim Il-sung era un ser casi celestial, humilde como pocos, vamos, tan humilde que todo el país está plagado de estatuas suyas de 30 metros de altura, y que ha venido a salvar a los coreanos del imperialismo yanqui. Así que es obligatorio que desde la adolescencia cada ciudadano porte a todas horas un pin con la imagen de su líder, y pobrecito del que lo pierda, porque eso lo que va a suponer es no tener respeto a la imagen del líder supremo. Y de hecho hay una extensa red de contrabando de pins por dicho motivo, por si lo pierdes, pues porque bueno, puedes tener serias represalias por parte del gobierno. Esta obsesión por la figura del líder omnipresente llega al punto de que está prohibido doblar los periódicos para no arrugar la imagen del líder. Que bueno, también la gracia es que como en Cuba, pues estos periódicos locales, en el caso de Cuba yo recuerdo que era el Granma, que además no te lo dejaban sacar del país, pues bueno, estos periódicos son tan poco objetivos que acaban pareciendo al final una parodia, porque los medios de comunicación pues han de ser afines al régimen sí o sí, no se permite ningún tipo de prensa opositora, y las páginas de los periódicos locales giran en torno al gobierno. Entonces es
Kim Il-sung inaugurando una presa, Kim Il-sung visitando una escuela, Kim Il-sung charlando con unos agricultores, Kim Il-sung en una obra de teatro. Entonces parece mentira que un solo hombre pueda hacer tantas cosas a la vez en un solo día. Entonces vamos, es que como para que los norcoreanos no le consideren un superhéroe. Luego, por supuesto, la televisión tampoco se queda atrás, que eso también ocurre en Cuba. Entonces, los pocos canales existentes son estatales y la mayor parte del tiempo, pues lo que se dedican a emitir son desfiles militares. Hay algo que sí se le debe alabar a Corea del Norte, como a Cuba también, que es la gratuidad de sus sistemas educativos y sanitarios. Porque es verdad que pese al embargo, los norcoreanos, por detrás de los japoneses, son el segundo país del mundo con más camas de hospital por habitante, aunque es verdad que pese a proclamar a los cuatro vientos su autosuficiencia, pues la mayor parte de su material médico está fabricado en otros países. Sin embargo, pues esto no ha evitado que 2 millones de coreanos, que es un 10% de la población, murieran debido a la hambruna que azotó al país entre 1995 y 1999. Entonces, bueno, se podría echar la culpa de esto al embargo, como os decía antes, pero lo cierto es que el propio gobierno pues, se negó a reconocer públicamente esta tragedia, diciendo que eran invenciones imperialistas, impidieron entrar a los camiones con ayuda humanitaria, lo que me parece una auténtica barbaridad. Y bueno, pues como bien han declarado los pocos norcoreanos que han logrado escapar del país, la mayoría de la población subsiste a duras penas con sopas de gachas de maíz como único sustento alimentario. Pero volviendo al tema de la educación gratuita, una de las cosas que más impresiona a Beatriz y sus acompañantes es la visita a una escuela donde todos los alumnos son unos portentos. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿acaso genéticamente los norcoreanos tienen tendencia a ser unos superdotados? Porque el caso es que anualmente, gracias a estos prodigios de la naturaleza, pues se celebra el Arirang, que es el festival más multitudinario del mundo, donde cerca de 100.000 coreanos realizan todo tipo de piruetas y acrobacias y fabrican con cartulinas gigantescos murales que ensalzan las virtudes del presidente de turno. Porque, a ver, hay que recordar que para los norcoreanos, tanto Kim Il-sung como su hijo, que es Kim Jong-il, y su sucesor, Kim Jong-un, yo ya me vuelvo loca con tantos Kim, pues no son dirigentes políticos, sino semidioses. Y a los coreanos se les intenta convencer incluso de los poderes sobrenaturales de sus gobernantes. Así que si no veneras e idolatras hasta la saciedad pues a estos líderes impuestos, pues ya sabes lo que te espera. Es decir, los campos de reeducación, que son un nombre demasiado light para los campos de concentración donde tú sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Es que tras años y años negándolo, al final el gobierno norcoreano ha admitido la existencia de estos campos de trabajo, como ellos los llaman, que en realidad pues bueno, son copias casi exactas de lo que eran los antiguos gulag soviéticos. De ellos han logrado escapar presos políticos e incluso militares que durante décadas llevaron a cabo con ellos las peores torturas imaginables, y a los presos pues bueno, se les usa como conejillos de indias en experimentos químicos, provocando la muerte en la mayoría de los casos. Y hay que tener en cuenta que los delitos de oposición al régimen se heredan hasta la tercera generación, por lo que cualquier niño que nazca dentro de dichos campos asume que va a pasar en ellos el resto de sus días. Entonces, pues bueno, ha habido niños que les han enterrado vivos, violaciones, experimentos con bombas químicas en los que los científicos toman nota de la agonía de familias enteras, desnutrición, ausencia de servicios médicos a los presos, perros hambrientos devorando a los reclusos. Pues bueno, esta última práctica, por ejemplo, fue la que se llevó por delante a Jang Song-taek, que era tío de Kim Jong-un, a quien se le consideró traidor a la patria y se le condenó a morir junto a 5 ayudantes, pues despedazado por 120 perros que llevaban 5 días sin comer. O sea, es que los niveles de sadismo del gobierno norcoreano son indescriptibles. El caso es que, bueno, pues son cientos y cientos de declaraciones de expresos que han conseguido escapar, casi siempre a
través de China, que es uno de los pocos países amigos de Corea del Norte, y que han descrito los horrores de unos campos que poco tienen que envidiar a los que construyeron los nazis. Así que ningún régimen, sea de la ideología que sea, puede ampararse en sus principios políticos para saltarse de esta manera los derechos humanos de sus habitantes. Luego, por otro lado, en Corea del Norte, esto reconocido también por los guías de Beatriz, no existe la homosexualidad, lo que constituiría un caso único e inexplicable a nivel mundial. Así que, bueno, pues si te casas, por otro lado, no es por amor, sino para contribuir junto a tu pareja en el buen desarrollo de la patria madre. Y más vale que os llevéis bien, porque el divorcio está totalmente prohibido. Está prohibido también llevar pantalones vaqueros azules, los negros sí los dejan, porque Corea del Norte los asocia irremediablemente a Estados Unidos. Se prohíbe también el acceso a cualquier canal de televisión extranjero. De hecho, bastantes personas han sido ejecutadas por dicha causa. Tampoco hay libertad de credo, 800 personas ejecutadas por tener una Biblia y, por supuesto, totalmente también vetada la pornografía. Así que eso es a lo que yo llamo democracia y libertad de expresión en su máximo esplendor. Así que si Corea del Norte pues no tiene nada que esconder y tan orgullosa se siente de su sistema social, pues yo no entiendo muy bien por qué no se permite a los turistas comprobarlo por sí mismos sin sentirse coaccionados por estos guías guardianes, porque bueno, en la novela pues Beatriz te cuenta que durante todo el viaje pues este grupo de 7 viajeros comprobará cómo es prácticamente imposible poder comunicarse con ningún norcoreano, pese a que la mayoría de ellos hablan inglés, ya que es una de las asignaturas que se imparte en las escuelas, que es otra de las grandes contradicciones de este país, la de enseñar el idioma del enemigo, así como la existencia de centros comerciales donde se venden electrodomésticos fabricados en Estados Unidos y en Japón, que evidentemente puede comprar muy poca gente en Corea del Norte. Luego, por otro lado, pues la electricidad es un lujo destinado a solo unos pocos. La capital, Pyongyang, se encuentra completamente a oscuras cuando cae el sol y yo de hecho os animo a que echéis un vistazo a lo que es imágenes nocturnas tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur, para que veáis por la noche la diferencia que hay entre un país que está totalmente a oscuras y otro país totalmente iluminado como Corea del Sur. Es muy impactante esa imagen. Y bueno, pues como os digo, es un país donde los niños juegan en mitad de las carreteras. Son autovías de 6 carriles desiertas donde los únicos coches que circulan son los vehículos oficiales. Eso también es algo que vimos en Cuba, lo de autopistas enormes por las que no viajan apenas coches. El transporte público es mínimo y deficitario. Los norcoreanos se las ven y se las desean para poder subir a un autobús y no morir asfixiados en su interior. El voluntariado es prácticamente obligatorio. Son habituales las escenas en las que puedes ver a locales barriendo las aceras con una escoba. Incluso los niños están obligados a colaborar en un país donde el trabajo infantil es una de sus grandes lacras. La comida es repartida mediante cartillas de racionamiento. Y bueno, pues pese a la publicidad que se le da a su igualitario sistema socialista, lo cierto es que los únicos que comen bien, pues al final son los ricos más afines al régimen. Así que tened en cuenta que la mayoría de estos datos que os he dado no provienen de propaganda extendida por Estados Unidos. Son escenas habituales de la vida diaria ante las que Beatriz no puede dejar de alarmarse y que ella ve con sus propios ojos. Y bueno, todo ello pues pese a que los guías de una manera u otra les impiden acceder a determinadas calles con la excusa de no corromper al pueblo norcoreano. Es que tiene huevo la cosa. Pero bueno, si este gobierno tanto ama a sus ciudadanos, yo no sé por qué no les da la libertad de elegir dónde quieren vivir, por qué no permiten irse al que no está de acuerdo con esta dictadura, por qué tienen que verse obligados a llevar flores a las estatuas del líder, a visitar su mausoleo, a participar en manifestaciones pro gobierno, a votar solo una vez cada 5 años a un único candidato,
El voto es obligatorio, pues eso, pero que ya sabes a quién tienes que dar el voto, porque solamente se presenta uno. Y bueno, pues a vivir en un país donde solo se permiten una veintena de peinados diferentes, para que veáis a qué extremo llega el ridiculismo, ¿no? Y lo más grave, que es a no gozar de libertad de expresión ninguna, bajo pena de muerte, de que digas algo que al régimen no le parezca bien. Así que, como os digo, ya no es una cuestión de ideas de izquierdas o de derechas, es una cuestión de derechos humanos, de la libertad del individuo para elegir qué hacer con su vida, porque evidentemente esto de régimen de izquierdas tiene poco, por no decir nada. Es una cuestión de levantarse cada mañana sin tener el miedo de que te den un tiro en la cabeza. Y es que, pues eso, por mucho que Corea del Norte se enorgullezca de querer a sus ciudadanos, pues la triste realidad es que es la prisión más grande del mundo, con 22 millones de presos que no saben si verán amanecer el día siguiente. Bueno, pues como el relato un poco de lo que van estas dos novelas te puede haber dejado el culo un poco torcido y el cuerpo un poquito revuelto, vamos a animarnos un poquito yéndonos a uno de mis países favoritos en Asia. Bueno, en realidad es que, como siempre digo, Tailandia y Japón son mis dos países favoritos del mundo. A Tailandia he viajado también varias veces y es a donde nos vamos ahora. Nos vamos de la mano de Los pájaros de Bangkok, que es uno de mis libros favoritos de Manuel Vázquez Montalbán. Él también era un enamorado de Tailandia, viajaba allí muchísimo, se dejaba empapar por el ambiente sórdido de la capital, Bangkok, para inspirarse en la creación de novelas como esta. Ya sabéis que a él le encantaba todo lo que era el lumpen y los bajos fondos y la novela negra. Y bueno, pues fíjate que quiso el destino que en el año 2003 Manuel Vázquez Montalbán murió precisamente de un fallo cardíaco en el propio aeropuerto de Bangkok mientras estaba esperando para embarcar rumbo a Madrid. Así que, pues nada, su alma se quedó en Tailandia y allí reposará eternamente. Así que bueno, pues como os digo, yo siempre que viajo a un país, especialmente cuando regreso para avivar los recuerdos, pues intento meterme entre pecho y espalda unas cuantas novelas que me metan en situación. Así que, aparte de Los pájaros de Bangkok, os voy a recomendar algunas otras novelas como La playa, de Alex Garland, que posteriormente luego se hizo la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Bangkok Tattoo, de Dion Burdett, El secreto de la orquídea, de Lucinda Riley, Deep Blue Sea, de Tasmina Perry, Kill at the Wing of a Hat, de Colin Cotterill. En fin, hay un montonazo de libros ambientados en Tailandia, pero yo creo que si hay una novela que refleja fielmente ese aroma a corrupción, a mafias y a traficantes de todo tipo de materiales, incluido el humano, pues este es Los pájaros de Bangkok, que es una de las novelas que daban forma a la saga protagonizada por el detective tan excéntrico que era Pepe Carballo. Y bueno, para mí es con diferencia la mejor de las sagas, un thriller policíaco con mucho humor negro y que muestra esa otra Tailandia alejada de las playas idílicas que buscan los turistas. Y a mí, como me encanta, como os digo, todo lo que tenga que ver con el lumpen y los bajos fondos, pues quizás por eso me reflipa tanto Bangkok y por eso lo asocio tanto a este libro. Hay otro libro que se llama Un geek en Japón, que considero que es de lo más útil para acercarse a la cultura del país del sol naciente, y fue uno de los que leí precisamente antes de mi primer viaje a Japón, porque bueno, pues cuando estábamos preparando el viaje fui con una amiga que también venía a este viaje a la charla que dio su autor Héctor García, que la organizó Casa Asia. Yo os animo de hecho a que estéis pendientes de los eventos que organizan Casa Asia tanto en Madrid como en Barcelona, porque hacen cosas súper interesantes. Yo estuve, por ejemplo, también otra vez en una conferencia que hizo el embajador de Japón en España, en exposiciones, en ciclos de cine asiático. Hacen cosas muy chulas. Bueno, el caso es que fui a esta charla que hacía Héctor García
Y la verdad es que me quedé fascinada pues por lo bien que nos explicó las diferencias abismales que íbamos a encontrar al visitar en esa ocasión por primera vez el país. El siguiente libro que os voy a recomendar tuvo bastante éxito en su día cuando se publicó. Probablemente muchos de vosotros os lo habéis leído ya, pero bueno, yo creo que nunca sobra el hacer la recomendación precisamente para el que todavía no lo conozca, que es Pasión India de Javier Moro. Yo tengo que reconocer que a nivel literario me confieso una fan incansable tanto de él, de Javier Moro, como de su tío, el francés Dominique Lapierre. De hecho, en el blog podéis encontrar alguna reseña que he dedicado también a algún libro de Dominique Lapierre como India Mon Amour. Bueno, a Dominique Lapierre le conoceréis sobre todo porque su libro más famoso fue El Jardín de la Alegría, que luego hicieron la película protagonizada por Patrick Swayze. El caso es que Javier Moro es otro enamorado de Asia. Él ha basado varias de sus obras en este continente, pues El pie de Jaipur, Las montañas de Buda. Hay otro que yo de verdad me dejó con los pelos de punta, que es Era medianoche en Bhopal, que está basado en la catástrofe de la fuga de una planta química en la India, que acabó con la vida de cerca de 30.000 personas. Pero bueno, el caso es que yo, si tuviera que quedarme con dos de sus libros ambientados en Asia, pues para mí serían El sari rojo y sobre todo Pasión India. Extraordinarios ambos, de verdad. Bueno, El sari rojo tardó 5 años en poder publicarse en la India. Es la biografía de la italiana Sonia Gandhi, que era la nuera de la recordada Indira Gandhi, la primera mujer que llegó a la presidencia del país. Y es que su predecesor, que era precisamente Pasión India, ya había desatado la ira de los marajas de Kapurthala, que estaban indignadísimos por los datos que se daban de la vida de su antepasado, de Jagatjit Singh. El caso es que esta novela pues lo que narra es la apasionante biografía de la bailadora española Anita Delgado, que se enamoró locamente del Marajá indio y el Marajá indio todavía se enamoró más de ella. Y el caso es que acabó convirtiéndose pues en la favorita de su amplio harén de esposas. Eso sí, hay que avisar que quien vaya aquí buscando una novela histórica acerca de la India en el siglo XX no lo va a encontrar aquí. Yo para ello recomiendo ponerse precisamente con Esta noche a la libertad del propio Dominique Lapierre, que es otra novela fantástica que a través de sus 600 páginas relata impecablemente lo que fue el proceso de independencia de la India y su desvinculación del dominio británico. Incluso, mira, aprovecharía para recomendar también de Dominique Lapierre, porque desgraciadamente ahora el tema está de total actualidad, o Jerusalén, que es otro libro que habla precisamente de cómo fue la fundación del Estado de Israel, cómo desplazaron a los palestinos a lo que son prácticamente campos de concentración y bueno, pues para toda la gente que siga negando el genocidio de Gaza, entre ellos muchos políticos de la comunidad madrileña, pues yo creo que sería una buena lección de historia. El caso es que, volviendo a Pasión India, pues sí, hay que reconocer que puede ser un poco folletinesco, que es verdad que peca en ocasiones hasta un poco de novela culebrón, pero es verdad que nos traslada muy bien al país del Taj Mahal. Y por último comentaros que de la película que iba a hacer Penélope Cruz, que adquirió los derechos de la novela, y de otra serie que se iba a llamar La princesa de Kapurthala, que se supone que iba a hacer Antena 3, pues nunca más se supo. Paul Theroux yo es otro de mis escritores viajeros favoritos. He medio también alguna reseña en el blog de alguno de sus libros, como en El gallo de hierro, en el que relataba un larguísimo viaje que hizo por la China rural. Y bueno, pues el caso es que este prolífico autor americano suele ser uno de mis fijos a la hora de buscar inspiración viajera. Yo me lo he pasado de fábula navegando entre las páginas del Gran Bazar del Ferrocarril, de La Costa de los Mosquitos, que muchos luego veréis la película que protagonizó Harrison Ford, que eran de unos delirios aventureros de un padre desquiciado que se lleva a su familia a una selva de Centroamérica.
de las columnas de Hércules, que fue un viaje precioso que hizo por el Mediterráneo, de las Islas Felices de Oceanía, de Kowloon Tong, que está ambientada en Hong Kong, en fin, que tiene libros viajeros para aburrir y todos súper interesantes. Pero hay uno muy especial, que es precisamente este Tren Fantasma a la Estrella de Oriente, en el que Theroux se embarca en una larga aventura que le va a llevar por lugares como Rumanía, que en mi opinión el retrato del país pues peca algo de injusto porque se centra en Bucarest y poco más. Pasa por Turquía, pasa por la India, pasa por Camboya, por Singapur, por Japón, en fin, países todos asiáticos, pero con muchas diferencias entre ellos. Y un consejo adicional: si puedes disfrutar de la lectura de este libro recostado en el vagón de un tren, mejor que mejor. Ahora, con todo el dolor de mi corazón, pues he de reconocer que de las últimas novelas de Amélie Nothomb, que era durante muchos años mi escritora de cabecera, mi escritora favorita, pues tengo que reconocer que las últimas novelas me han decepcionado muchísimo. No sé dónde ha quedado ese ingenio del que hacía ella gala. Y el caso es que si yo antes pues esperaba súper ansiosa que llegara el mes de febrero, porque era cuando ya sacaba su nuevo libro, pues ahora la verdad es que me da bastante igual, lo que es una auténtica pena. Pero eso no quita para que todos los libros anteriores, o muchos de sus libros anteriores, me parezcan maravillosos. Y buena culpa de que me enganchara la curiosa forma de escribir de Amélie Nothomb, porque es una escritora atípica como pocas, con mucho humor negro, que es lo que a mí me gusta. Pues fue precisamente el primer libro que leí de ella, que es el sorprendente Estupor y Temblores. Hay que recordar que Amélie es hija del embajador belga, pasó su infancia en Asia y regresó al cabo de los años a Japón para trabajar en plan becaria en una gran empresa de Tokio. Y bueno, pues en este libro básicamente lo que relata son las situaciones absurdas a las que debe enfrentarse producto de las férreas costumbres niponas en lo que a jerarquía se refiere. Y bueno, pues esto da lugar a situaciones que de verdad que os van a sacar una carcajada detrás de otra, porque el libro es divertidísimo, tira mucho de esa fina ironía a la que Nothomb nos tiene acostumbrados, pero también digamos que es una muestra de la realidad japonesa, porque el machismo imperante sigue siendo el pan nuestro de cada día. Y comentarte lo último, pues nada, que si te enganchas, que yo creo que lo harás, pues continúas con otras novelas suyas como Metafísica de los tubos, como Biografía del hambre o como Ni de Eva ni de Adán, que todas además transcurren en Asia. Vamos a irnos con Antonio Escotado, el desgraciadamente desaparecido Antonio Escotado, que era un personaje de lo más peculiar. A mí siempre me llamó mucho la atención su figura y lo que representaba, porque bueno, pues era un hombre que sobre todo era conocido por su anticonformismo, por llamar las cosas por su nombre. Solía llevar la polémica abrazada a su espalda, más como un mosquito posado en el hombro que apenas molesta que como una mochila cargada de piedras, sobre todo por aquel manual que hizo de Historia General de las Drogas. Y bueno, pues aunque él ha sido más un hombre de ensayo que de narrativa, yo es verdad que por eso cogí con tantas ganas la que fue su primera novela, que yo me la leí precisamente en mi primer viaje por Tailandia, ya que se basaba justamente en el año sabático que él pasó allí. Hizo entre medias escapadas a Vietnam, a Myanmar y a Singapur. Pero bueno, la excusa del viaje era un análisis económico de la situación en el sudeste asiático. Y bueno, pues el resultado de la novela es un retrato social de la zona. Y es verdad que, aunque a veces puede hacerse un poquito denso, porque es que quien dijo que leer a Escotado sea fácil, no, es verdad que da una visión diferente a las de las guías de viaje puras y duras. Y con el último libro que voy a acabar es con La isla de las mujeres del mar, porque, como os decía antes, Corea del Sur es uno de los países que más me ha sorprendido a nivel mundial. Y este libro es verdad que me trajo muy buenos recuerdos de allí, aunque es verdad que está ambientado en Jeju, que fue una isla que nosotros no visitamos, que se encuentra al sur de Corea.
pero es cierto que nos recordaba pues a otras muchas tradiciones coreanas, ¿no? El caso es que en esta isla se mantienen intactas precisamente muchas de estas tradiciones y entre ellas hay una que es muy peculiar, que es la que llevan a cabo las mujeres Haenyeo, que desde el siglo VI echan a sus espaldas la responsabilidad de llevar el sustento a casa, mientras son sus maridos los que cuidan de los niños y preparan la comida, y mientras tanto ellas, pues que son buceadoras experimentadísimas, se sumergen hasta los 10 metros de profundidad a pleno pulmón para recolectar marisco y pescado, y algunas de ellas incluso siguen haciéndolo cuando tienen más de 80 años. O sea, fijaros si es peculiar la cosa. Bueno, pues las protagonistas de esta novela son dos mujeres, Kim Young-suk y Han Mi-ya. La novela se desarrolla durante varias décadas, entonces, pues bueno, vamos a ir viendo de la mano de ambas lo que fue la convulsa historia de Corea, que estuvo azotada por la ocupación de los japoneses, por la Segunda Guerra Mundial, por la posterior división de Corea del Norte. Es verdad que este último episodio es el que se vive de manera especialmente sangrienta en Jeju, donde 30.000 personas perdieron la vida. Y bueno, pues aunque todos estos acontecimientos presagien que la novela que te espera es bastante dura, que lo es, pues que ello no te impide acercarte a un libro excepcional que ante todo y sobre todo antepone el poder de la amistad. Así que este ha sido mi listado de recomendaciones de libros ambientados en Asia. Probablemente con el paso del tiempo os iré recomendando muchísimos más, porque estos no son los únicos que he leído bastantes más, pero bueno, me parecía una buena introducción para los que estéis pensando hacer un primer viaje a Asia, pues iros ambientando en diferentes países. Así que los disfrutéis mucho, si os gustan ya me lo haréis saber y nos vemos en el próximo programa. Un besito a todos.